Buenas tardes, mi nombre es Valquis Vera, soy estudiante de Administración de Empresas del CEAD Medellín. Para esta última fase en Sociología nos han pedido realizar un video a manera de reflexión en el que se planteen relaciones entre el ejercicio profesional, los fundamentos básicos de la sociología y la construcción de una sociedad en paz y democrática. Antes de conversar sobre los aportes de la sociología a la construcción de un país democrático, debemos recordar en qué se fundamenta la sociología, que etimológicamente hablando puede definirse como el estudio de las bases de la pertenencia social, algo así más técnicamente como que la sociología es el análisis de la estructura de las relaciones sociales. La sociología estudia el individuo, la persona, qué es, cómo se relaciona en su entorno, qué hábitos, qué costumbres, qué culturas tiene, qué conserva, qué ha modificado y cómo se desenvuelve en ese contexto social. Precisamente cuando entramos a estudiar el individuo como tal, podemos entender qué es lo que lo hace entender dentro de su cultura, qué está bien o qué está mal, qué es pertinente y qué no. Eso nos moldea a nosotros el comportamiento. Es por ello que es tan importante entender el individuo en su esencia para no juzgar, sino para aprender. Yo pienso que igualdad, respeto y empatía por el semejante son fundamentales cuando queremos entender quién es esa persona, cómo se desenvuelve y por qué la raíz de su comportamiento. La sociología por eso es tan importante dentro de la administración, porque la sociología se centra en las personas y las relaciones, nos permite identificar ese rol y ese individuo y cómo se va a desarrollar y cómo se va a desempeñar al interior de una organización. La administración se centra en eso, en las organizaciones. Y no en vano esas organizaciones han llegado a este punto en donde entienden que el individuo es fundamental, que ese talento humano es fundamental dentro de las organizaciones y que deben centrar y enfocarse en fortalecer precisamente ese talento humano. Entonces es ahí donde la sociología aporta significativamente a que esa administración funcione, porque en la medida en que nosotros entendemos y fortalecemos ese talento humano dentro de las organizaciones, podemos lograr sacarlo adelante. Un talento humano comprometido, un talento humano capacitado, un talento humano que entiende y se apasiona por lo que hace la organización, va a dar excelentes resultados y van a lograr ese fin o ese propósito que siempre se trazan las organizaciones, que es poder cumplir esas metas económicas que se tienen. Y por ello se establecen dentro de ese camino y dentro de ese recorrido fortalecer esos equipos, esos roles para que esa meta, ese fin, ese propósito se cumpla. Entonces, las organizaciones hoy por hoy ya no tienen tan atrás o tan quedado ese tema de inversión en el talento humano. Antes se tenía, digamos, como prioridad los equipos, las dotaciones, y no porque no sean importantes ahora, siguen siendo importantes, pero si se centra la atención en el talento humano, en entender cuál es esa necesidad que tiene, cuál es esa visión que tiene y cómo a través de ese comportamiento, esa visión, ese apasionamiento y esa entrega pueden aportar al crecimiento de las organizaciones. ¿Cómo podemos nosotros aportar desde la carrera y desde las organizaciones a un país democrático y en paz? Hacernos conscientes que somos seres humanos con fortalezas y debilidades, que dependemos siempre de los demás para crecer, que debemos trabajar juntos por el bienestar de todos, de la humanidad. Esto implica dejar de sembrar odio, de criticar todo lo que no nos gusta, de aceptar las diferencias, de construir sobre ellas, de entender que somos energía y que cada uno de nosotros aporte para que se vibre en la misma sintonía. Somos conscientes que día a día nos llegan muchos pensamientos a la cabeza, pero hay que pensar positivo. Eso genera bienestar, eso genera optimismo, genera paz y esperanza, y es mucho de lo que hoy necesitamos y que nos permite que va a haber, que va a haber un mundo mucho mejor. No se puede ser feliz viendo cómo todos, unos tienen todo y a otros nos hace falta de todo. Hay personas que a duras penas se alimentan una vez al día y no tienen
ni siquiera dónde resguardarse del frío. Necesitamos más personas conscientes, que equilibren los derechos y deberes, que propicien el respeto por ellos, que sepan poner límites, pero límites amorosos, y en especial saber ponernos en el lugar del otro, entender el porqué de sus acciones, no para justificarlos, insisto que no es para justificarlos, sino para entender lo que hay detrás suyo, sus experiencias de vida, sus aprendizajes y situaciones, y de nuevo acompañar amorosamente. Otro de los factores y otra de las acciones que podemos implementar es negociar y proponer por y para los demás, sin desconocer las necesidades de las instituciones, de las organizaciones. Las empresas son sumamente importantes porque son precisamente las que nos dan la posibilidad a nosotros de ejercer ese rol y de desempeñar muy adelante la carrera que estamos estudiando. Pero no podemos pretender desconocer lo que es el talento humano, creer que las personas no piensan, que no opinan. Y hacerlo es dar por sentado que seguimos en una situación de esclavismo, que obviamente no es así. Las personas tienen derecho a opinar, pero sobre todo entenderlas y escucharlas dentro de las organizaciones es fundamental. Y sobre todo cuando esas personas piensan diferente, porque la mejor manera de construir es sobre la diferencia. Cuando tenemos alrededor personas diferentes son las que nos hacen mantener los pies sobre la tierra y el corazón centrado. Y sobre todo es fundamental educar a los pequeños para que tengan criterio, para que manejen las emociones, para que tengan ética, pero no una ética porque se dice desde el discurso, sino porque se enseña con el ejemplo. Esa es toda mi reflexión. Espero haber correspondido como a la necesidad del curso y que mis aportes de verdad sean significativos y generen valor. Feliz día para todos.